Bienvenida o bienvenido a Miradas al Mundo, donde exploramos los eventos que han moldeado nuestro planeta. El 4 de agosto de 1972, el presidente de Uganda, Idi Amin, anunció una decisión que redefiniría la historia de la nación: la expulsión de su población asiática. Con una franqueza impactante, Amin declaró: sí, deben irse a su país. Incluso los ciudadanos de Uganda, si quieren irse, son bienvenidos a hacerlo. ¿Qué les pasará a estas personas si no se van? Para entonces, creo que estarán sentados como si estuvieran sentados sobre el fuego. Les diré esto: solo esperen 3 meses. ¿Qué les haré? Lo verán. Querían esto. Creo que no se sentirán cómodos aquí en Uganda. Les diré la verdad. Aunque se presentó como una medida audaz para recuperar la economía de Uganda para sus ciudadanos, la expulsión estaba arraigada en una compleja red de legados coloniales, disparidades económicas y un creciente sentimiento nacionalista. Acompáñanos hasta el final, porque te revelaremos cómo esta expulsión, aunque devastadora, también forjó historias de increíble resiliencia y reconstrucción. Uganda aún no es independiente, afirmó Amin. Incluso cuando los británicos entregaron el poder el 9 de octubre de 1962, Uganda todavía no era independiente. Uganda será independiente después de mi decisión, después de que vea que toda la calle de Kampala no esté llena de indios, sino que sea una administración propiamente negra en esos comercios, dirigida por ugandeses. La llegada de asiáticos a Uganda comenzó a finales del siglo XIX bajo el dominio colonial británico. Para construir el ferrocarril de Uganda, que conectaba Uganda y Kenia con el puerto de Mombasa en el Océano Índico, los británicos trajeron a 30,000 trabajadores indios de regiones como Punjab, Gujarat y Goa entre 1895 y 1903. Muchos de estos trabajadores soportaron condiciones duras, enfermedades y muertes durante la construcción del ferrocarril. Aunque la mayoría regresó a la India, un número significativo se quedó y se dedicó al comercio, los negocios y las pequeñas industrias. El gobierno colonial británico posicionó a los asiáticos como una clase intermedia entre europeos y africanos. Se les animó a establecer negocios, gestionar el comercio y encargarse del trabajo administrativo. Rápidamente, ocuparon roles económicos de los que los africanos estaban excluidos, como la gestión de tiendas, negocios mayoristas y redes de importación/exportación. Con el tiempo, los asiáticos se volvieron parte integral de la economía urbana de Uganda, especialmente en centros urbanos como Kampala, Jinja y Entebbe. Sin embargo, su prosperidad bajo las políticas coloniales tuvo un costo. Los africanos, marginados y excluidos de oportunidades similares, se resintieron del percibido favoritismo hacia los asiáticos. Además, la prohibición colonial de la propiedad de tierras agrícolas para los asiáticos afianzó aún más su enfoque económico en el comercio, reforzando los estereotipos de los asiáticos como forasteros que buscan el lucro. A menudo se escuchaba el argumento de que los asiáticos dominaban la economía porque eran mejores comerciantes o mejores en esas cosas que los africanos. Sin embargo, la realidad era que a los africanos se les privó de oportunidades para incursionar en el comercio. Para entonces, los asiáticos controlaban el 90% de los negocios de Uganda y contribuían con la mayor parte de sus ingresos fiscales. Aunque los asiáticos desempeñaban un papel vital en la economía de Uganda, permanecieron social y culturalmente distintos, decididos a preservar su herencia. La comunidad estableció templos, mezquitas e iglesias donde practicaban su fe. Costumbres tradicionales como los matrimonios arreglados y el uso de sus propios idiomas siguieron siendo parte integral de su identidad. Vestían ropas distintivas y mantenían fuertes redes comunitarias que aseguraban la continuidad cultural. Sin embargo, esta distinción cultural contribuyó a una sensación de separación entre asiáticos y africanos.
Las interacciones sociales entre ambas comunidades se centraban predominantemente en actividades comerciales, siendo los matrimonios mixtos poco comunes. Los asiáticos a menudo residían en barrios urbanos distintos, lo que algunos africanos percibían como una reticencia a integrarse plenamente en la sociedad ugandesa. Para cuando Uganda obtuvo su independencia en 1962, estas diferencias se habían vuelto aún más pronunciadas. Antes de que Uganda obtuviera la independencia, muchos asiáticos que vivían en el protectorado británico poseían la ciudadanía del Reino Unido y sus colonias, ya sea por su ascendencia de individuos nacidos en la India imperial indivisa o a través de registro o naturalización. Otros eran nacionales de India o Pakistán, mientras que algunos permanecieron como personas protegidas británicas. La independencia trajo nuevas presiones para la comunidad asiática de Uganda. La Constitución de 1962 permitía a los residentes adquirir la ciudadanía ugandesa, pero muchos asiáticos dudaron, temiendo la inestabilidad política. Aquellos que solicitaron la ciudadanía se encontraron con retrasos burocráticos, rechazos y corrupción. Miles de ellos quedaron apátridas, sin nacionalidad británica ni ugandesa. Esta falta de estatus legal hizo que la comunidad asiática fuera especialmente vulnerable a futuros cambios políticos. Las tensiones entre africanos y asiáticos se exacerbaron aún más cuando Milton Obote se convirtió en presidente en 1966, persiguiendo la africanización de Uganda. Las medidas clave incluían el apoyo a los empresarios africanos, la restricción de ciertos negocios para los no ciudadanos, la nacionalización de industrias, la limitación de la inmigración asiática y la priorización de los africanos para los empleos del sector público. Muchos africanos vieron estas políticas como un paso hacia la recuperación del control económico, mientras que los asiáticos se sintieron marginados y señalados, lo que exacerbó la división entre las comunidades. Estas tensiones sentaron las bases para divisiones más profundas que se intensificaron bajo el régimen de Amin. Milton Obote fue derrocado por el ejército mientras asistía a una conferencia de la Commonwealth en Singapur. El general Idi Amin orquestó el golpe, supuestamente consciente de los planes de Obote para investigarlo por supuesta malversación de fondos del ejército. Inicialmente, muchos asiáticos, particularmente los no ciudadanos dedicados al comercio, la industria y otras profesiones, recibieron con agrado el ascenso de Amin al poder en enero de 1971. Este cambio de liderazgo alivió las frustraciones por los retrasos en las solicitudes de ciudadanía y permisos de entrada, así como las preocupaciones sobre las reformas económicas de Obote dirigidas a las disparidades entre africanos y no africanos. El ascenso de Idi Amin al poder fue percibido por algunos en Uganda como el comienzo de un nuevo capítulo. El general se posicionó como un líder unificador, prometiendo cerrar las divisiones pasadas y crear un clima de confianza y optimismo para la nación. Desafortunadamente, este optimismo inicial se desvaneció a medida que el régimen de Amin se volvió cada vez más autoritario. Su liderazgo se caracterizó por decisiones impredecibles, retórica populista y supresión de la disidencia. Para consolidar el poder, Amin apeló a los sentimientos nacionalistas y la comunidad asiática en Uganda fue a menudo señalada como el foco de sus políticas. En diciembre de 1971, el general Amin se dirigió a una reunión de representantes asiáticos en Kampala, la capital de Uganda. Acusó a algunos asiáticos de ser desleales a Uganda, de negarse a integrarse y de cometer varias ofensas. Estas ofensas incluían la violación de las regulaciones de control de cambios, el contrabando de bienes como el azúcar, el acaparamiento de productos para crear escasez artificial, el cobro de alquileres inflados a los africanos, la evasión del impuesto sobre la renta y, finalmente, la corrupción de funcionarios. Amin también anunció que todas las solicitudes de ciudadanía pendientes serían canceladas. Añadió que, aunque los solicitantes podrían volver a presentar sus solicitudes, estas no serían tratadas favorablemente a menos que la comunidad asiática hiciera esfuerzos genuinos para integrarse. Los líderes asiáticos respondieron a la acusación de Amin con un memorándum defendiendo su posición.
Argumentaron que, como grupo minoritario, carecían del poder para influir en cambios sociales importantes. Enfatizaron que las prácticas criminales y corruptas no eran exclusivas de la comunidad asiática, y explicaron que las diferencias culturales, como su reticencia a los matrimonios mixtos, eran parte de su herencia y no pretendían faltar al respeto a la sociedad ugandesa. También condenaron las políticas de Amin como injustas, destacando la amenaza que representaban para el sustento de miles de personas. Desafortunadamente, Idi Amin rechazó sus argumentos y continuó acusando a la comunidad asiática de sabotaje y deslealtad. Durante varios meses no se tomaron más medidas contra la comunidad asiática, pero esta calma no duró mucho. Estos asiáticos fueron traídos por los británicos aquí a Uganda, afirmó Amin. Por lo tanto, los británicos y ellos son responsables de cuidar a esos asiáticos. Idi Amin afirmó haber tenido un sueño de inspiración divina en el que Dios le dijo que tomara medidas contra los asiáticos de Uganda. A mediados de 1972, la retórica de Amin se volvió cada vez más incendiaria. El 4 de agosto de 1972, mientras viajaba hacia el sur desde Karamoga, Amin se dirigió al regimiento aerotransportado en Tororo, una ciudad en el este de Uganda, cerca de la frontera con Kenia. Durante este extenso discurso, Amin declaró que Uganda no tenía lugar para más de 80,000 asiáticos con pasaportes británicos, a quienes acusó de sabotear la economía de Uganda y fomentar la corrupción. El general Amin dijo a los soldados que quería ver la economía de Uganda controlada por ugandeses, particularmente ugandeses negros. Amin enmarcó la medida como un paso necesario para transferir el control económico a los ugandeses indígenas y reducir la dependencia de las comunidades no africanas en sectores clave de la economía. Como era de esperar, la declaración de Amin rápidamente provocó fuertes críticas, especialmente de la prensa internacional. Una pregunta que surgió fue si Amin había calculado erróneamente el número de indios no ciudadanos en Uganda, o si ignoró deliberadamente la distinción entre asiáticos ciudadanos y asiáticos no ciudadanos. Según el censo de 1969, la población asiática de Uganda ascendía a poco más de 74,000 personas, de las cuales 25,000 eran ciudadanos ugandeses. El resto, a excepción de unos pocos miles de nacionales de India, Pakistán y Bangladesh, eran titulares de pasaportes británicos. A pesar de esto, Amin también parecía implicar que los ciudadanos asiáticos de Uganda podrían ser incluidos en la expulsión. Sin embargo, el 9 de agosto, en una declaración importante en el puesto de mando de Kampala, Amin aclaró que su política de expulsión se aplicaba solo a los asiáticos no ciudadanos. Durante su discurso, también anunció exenciones para ciertos profesionales indios cuyos servicios, como médicos e ingenieros, se consideraban esenciales para Uganda. Hablando con estudiantes de la Universidad de Makerere, Amin reiteró estas políticas y repitió las acusaciones que había hecho previamente en su memorándum del 8 de diciembre de 1971. El general culpó a la comunidad india por prácticas como el acaparamiento de bienes, el contrabando y la corrupción. Sin embargo, la política de Amin pronto se volvió más confusa e inconsistente. Poco más de una semana después, en un mitin en el distrito de Iganga, Amin anunció que los 23,000 indios ciudadanos también tendrían que abandonar Uganda. Al mismo tiempo, declaró que la venta privada de propiedades estaba prohibida, excepto para artículos personales como ropa, radios y muebles. Los negocios, industrias y edificios propiedad de indios solo podían venderse a través del gobierno, y las transferencias privadas a familiares, amigos u otros estaban estrictamente prohibidas. Todas estas propiedades debían registrarse ante el gobierno antes del 31 de agosto. Según Idi Amin, la partida de los asiáticos ciudadanos ocurriría después de que se completara la primera fase de expulsión de los indios no ciudadanos. Acusó a los asiáticos ciudadanos de participar en sabotajes e incendios provocados, o de planear hacerlo, al mismo tiempo que reconocía que Uganda experimentaría dificultades económicas como resultado.
Amin afirmó que serían de corta duración y necesarias para la futura independencia y crecimiento de Uganda. En el mismo discurso, Amin revirtió su postura anterior sobre los profesionales exentos. Ahora ordenó que todos los profesionales indios, que inicialmente habían sido salvados bajo la declaración del 9 de agosto, también debían abandonar Uganda antes de la fecha límite del 7 de noviembre. Justificó esta decisión acusando a los profesionales indios de participar o tener la intención de participar en sabotajes. También argumentó que, después de la partida de otros indios, estos profesionales ya no podrían servir a Uganda con el espíritu adecuado. El 22 de agosto, Amin cambió su posición nuevamente, declarando que los indios ciudadanos no tendrían que irse durante la segunda fase de la expulsión. Sin embargo, su estatus de ciudadanía sería objeto de una revisión cuidadosa. Aquellos que se encontraran con doble nacionalidad, un estatus que Uganda no reconocía, serían despojados de su ciudadanía y se les pediría que abandonaran el país. Pocos días después, en respuesta a las críticas de líderes internacionales, Amin entenderá. Particularmente, Julius Nyerere, de Tanzania, Idi Amin defendió su política en un cable. Amin afirmó que el problema indio en Uganda era un problema británico, no una cuestión racial. También argumentó que su política tenía como objetivo liberar la economía de Uganda del control indio-británico, no atacar a los indios como grupo racial. Lo que había comenzado como un anuncio vago en Tororo, pronto se convirtió en una de las políticas más significativas y devastadoras del régimen de Amin. En un esfuerzo por gestionar la situación, Gran Bretaña buscó el apoyo de la Commonwealth, esperando que la presión colectiva pudiera moderar la postura de Amin y aliviar la creciente tensión. Sin embargo, Amin se burló abiertamente de estos esfuerzos, descartándolos como presiones imperialistas y afirmando firmemente que no cedería a la influencia externa. Algunas personas también han sugerido que las acciones de Amin fueron impulsadas, al menos en parte, por un deseo de venganza contra el gobierno británico. Esta teoría surge de la negativa anterior de Gran Bretaña a suministrar armas a Idi Amin para una invasión planeada de Tanzania, una decisión que pudo haber alimentado la hostilidad de Amin y endurecido su determinación. En una entrevista, se le preguntó a Amin: «Ha dicho que quiere dar una lección a Gran Bretaña, presidente. ¿Por qué?». A lo que él respondió: «Esa es la lección que estoy enseñando a los británicos. Les estoy enseñando la lección porque los estoy corrigiendo del error que habían cometido. Si hubieran pensado antes que aquí hay africanos que pueden incluso trabajar y construir el ferrocarril con las instrucciones dadas por los británicos, este problema no habría ocurrido. ¿Esto no va a terminar su amistad con Gran Bretaña?». Amin respondió: «No me importa terminarla. ¿Qué me están dando? Es más, me engañaron el año pasado dándome 10 millones. Nunca lo han dado hasta ahora, cuando tuve un problema financiero realmente muy crítico. Ahora no quiero ese dinero de nuevo. Y ahora han dado, creo, 4,5 millones cada año. Pero incluso si lo retiran o se lo llevan, no detendrá a Uganda ni un minuto. Debo dejar esto claro. Pero los británicos son mis mejores amigos. Desearía que lo fueran». El anuncio de Amin de expulsar a los asiáticos de Uganda desató un pánico y una desesperación generalizados. Las familias se apresuraron a conseguir permisos de salida, a menudo soportando acoso, extorsión e intimidación por parte de los funcionarios. Muchos se vieron obligados a abandonar los ahorros de toda su vida, sus negocios y sus hogares, marchándose con poco más que una maleta. Algunos de los refugiados viajaron en tren a Mombasa, Kenia, soportando duras condiciones antes de abordar barcos hacia destinos como Karachi. Al borde de la pista de aterrizaje yacían los restos desolados de la buena vida, empapados por las tormentas y blanqueados por el sol. Este equipaje asiático había esperado allí durante 2, 3 y a veces 4 semanas, y pronto estaría arruinado. El gobierno británico, responsable de aquellos con pasaportes británicos, organizó vuelos de evacuación para reasentar a los asiáticos desplazados en el Reino Unido.
El primer vuelo al Reino Unido aterrizó en el aeropuerto de Stansted el 18 de septiembre, marcando el inicio de un extenso esfuerzo de reasentamiento. Canadá también desempeñó un papel significativo, acogiendo entre 6.000 y 8.000 asiáticos y ofreciendo programas de integración para ayudar a las familias a reconstruir sus vidas. Otras naciones, incluyendo Suecia, Noruega y Bélgica, concedieron asilo a asiáticos apátridas, mientras que Estados Unidos reasentó aproximadamente a 1.500 refugiados, priorizando a los profesionales cualificados. La expulsión de los asiáticos de Uganda en 1972 tuvo consecuencias de gran alcance para la economía y la sociedad del país. Idi Amin redistribuyó muchos de estos negocios entre sus partidarios, con el objetivo de empoderar a los ugandeses y fomentar la autosuficiencia económica. Sin embargo, muchos de estos nuevos propietarios carecían de la experiencia o los conocimientos necesarios para gestionar las empresas de manera efectiva. Si bien la expulsión tenía la intención de afirmar el control económico y beneficiar a los ugandeses, finalmente condujo a importantes dificultades económicas y a una disminución de la productividad general. Para los asiáticos expulsados, la experiencia fue profundamente desafiante, pero muchos demostraron resiliencia y reconstruyeron sus vidas con éxito. La transición no estuvo exenta de dificultades, ya que las familias tuvieron que afrontar ajustes culturales, dificultades económicas y el trauma del desplazamiento. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Miradas al Mundo.